Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, jueves 1 de agosto del año 2012, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo de Payalanita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ocando Pinto. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Vamos a la parte introductoria de Tenemos las noticias insólitas. El presidente Mejía reconoce que apagones irritan a ciudadanía, califica de neófitos a sus críticos y dice también que Hipólito está orgulloso de ser un comehierba. Hipólito sería candidato por el PRI. Esa es parte también. Esa es otra, eso es dándote la razón a ti. Bueno, yo realmente creo que el presidente no acaba de entender que esas expresiones que quizás en una campaña tuvieran algún tipo de acogida y se veían como la manifestación de un carácter sencillo y poco apegado al protocolo, y esos chistes, bueno, la gente los gozaba y los festejaba. Pero el presidente no acaba de entender que ya esas expresiones no ajustan en la boca de un presidente, y además cuando tratan de maltratar a los que no están de acuerdo con él. En primer lugar, porque no es una actitud democrática, y porque el deber de un presidente es respetar el derecho a la disensión, porque eso es lo fundamental en la democracia. La capacidad de la gente de no estar de acuerdo, eso tiene que ser protegido en la democracia, porque donde todo el mundo está de acuerdo, lo que es una dictadura. Por eso le hemos corregido al señor Agripino Núñez cada vez que él habla de su famosa concertación, que él llama consenso, porque consenso quiere decir unanimidad. Y nosotros no podemos aceptar consensos en este país a base de unanimidad, sobre la base de que nos están obligando a estar de acuerdo. Eso no es propio de la sociedad democrática que nos comprometimos a construir. Por lo menos nosotros seguimos en ese compromiso desde este programa. Entonces, cuando el presidente le emprende contra los críticos de su gestión, le dice neófito. Bueno, yo creo que él a mí no me puede decir neófito, por las cosas que ya le he dicho en otra oportunidad. Creo que él me debe respetar, primero como amigo, después porque le llevo 10 años, y porque los 10 años que le llevo son de una experiencia que él no tiene. Además, fui jefe de él en el equipo técnico del PRD cuando él, con una tarjetita de don Antonio Guzmán, llegó a nuestras puertas para incorporarlo al programa de gobierno que finalmente llevó a la presidencia de la República a don Antonio Guzmán. Y después fui superior de él en el gobierno de Guzmán. En el gabinete, sí. Entonces, no puede decirme neófito. Probablemente se está refiriendo a otro, pero como nosotros somos adversarios de su política económica, entonces tenemos que responder las cosas que él le dice a todos los que no están de acuerdo con su política económica. Dice además: perdónalo, Señor, que no saben lo que hicieron y tampoco saben lo que van a hacer. Bueno, tampoco nos puede decir eso. Tampoco nos puede decir eso. Además, tengo que recordarle al presidente, a nuestro amigo, que la crítica que nosotros le estamos haciendo a su gestión es exactamente la misma que le hicimos durante 4 años al señor Leonel Fernández. Si nosotros vinimos adversando esa política durante los 4 años de Leonel Fernández.
Entonces, él ha seguido la política de Leonel Fernández y ahora tiene los mismos asesores de Leonel Fernández. Acaba de consignarle a Andy Daguarre la condición de su asesor. Pero ya lo venía desempeñando, ¿no? Y fue el hombre de los 500 millones en los bonos soberanos. Sí, primero era comisionado, ahora es asesor. Entonces, nosotros estamos adversando lo que adversamos durante 4 años. Pero él está ejecutando lo que él adversó durante 4 años. ¿Quién es que sabe lo que está haciendo y quién es que no sabe lo que está haciendo? Señor presidente. Entonces, hay que tener mucho cuidado y además hay que ser respetuoso de los demás, señor presidente. Y además, como ya le expresamos en otra oportunidad en que usted se despachó con uno de esos desplantes, usted está violando la ley de difusión y expresión del pensamiento cuando usted usa los medios de comunicación para atropellar a los demás. Y los presidentes no están por encima de la ley. Puede ser que lo estén un tiempecito, mientras estén ahí, después no están. Hay gente que se olvida de eso, que suben y creen que se van a quedar arriba. No es así. Además, la ley de la física dice que lo que sube baja. Lo que todavía no está probado es que lo que baja sube. Eso es lo que es difícil muchas veces. Bueno, además dice el presidente en otra entrevista que los periodistas le publican con pelos y señales que está orgulloso de ser come hierba. Porque él dice que está orgulloso de su condición de campesino. Yo quiero decirle que mi familia, por el lado de mi padre, la madre de mi padre y su familia, los Venados, son todos campesinos de ahí del sitio de López. Y yo me siento muy orgulloso de mi ancestro. Como me siento muy orgulloso de mi ancestro del lado de los Espallá y de los Nanitas. Y eso es mi gente. Entonces, decirle a los campesinos que son come hierba, porque eso es lo que está diciendo, que porque él es campesino, él es come hierba. Entonces le está diciendo a los campesinos come hierba. El presidente no está meditando lo que está diciendo. Definitivamente que no. Y entonces da una explicación, dice que las vacas comen hierba y luego se convierten en alimenticia, carne y leche. Bueno, y por ahí sigue, pero el periodista le hace la maldad al presidente de ponerle todo lo que él dice. Y el presidente no se da cuenta de eso. Oigan esto, dice, Mejía afirmó que la presidencia lo ha convertido en un todólogo que le permite hablar de cualquier tema sin que sus opositores puedan rebatirle. Bueno, ¿y quién le ha dicho al presidente que eso es así? Que nadie le puede rebatir. Nosotros nos pasamos todo el tiempo rebatiéndole, con mucho respeto, desde luego. Primero porque somos sus amigos y segundo porque él es el presidente de la República. Pero le rebatimos todos los días las cosas que está haciendo y muchas veces las que dice. Entonces, no sé, yo me siento mal hoy en la mañana teniendo que iniciar el programa diciéndole estas cosas al presidente Hipólito Mejía. Pero nosotros no tenemos la culpa de eso, la culpa la tiene él. Nosotros estamos obligados a decirle a tiempo a él, antes de que la corte de lambones, como él mismo le llama, que comiencen a aplaudirle todo eso que él está haciendo y diciendo, para acabar de dislocar la visión que él tiene de las cosas. Que por lo menos le digan, por ahí hay una voz que está diciendo que no está de acuerdo con usted, presidente, y es Paulín Espaillat. A ver si se acuerda que éramos amigos. Yo sigo siendo amigo de él, yo no sé si él es amigo mío. Sigo siendo amigo de su familia y de Rosa sobre todo. Es Rosa. Como lo es mi mujer Vanessa también, de Rosa. Ese fue el nexo que teníamos. Ahora él es el presidente. Yo sigo siendo un ciudadano que hace uso de sus derechos y los defiende, además. Mientras tanto, el país está cogiendo fuego. Es que el derecho a rebatir es imposible que se le pueda coartar por la sola expresión de un presidente que diga, del señor presidente que diga, nadie se atreve a rebatirme. Claro que sí, que se atreven. Y más que eso, lo hacen con argumentos tan poderosos y tan contundentes que tienen en la mayoría de las ocasiones la razón, contrario a lo que pasa por el otro lado. Oiga esta última frase, que olvidé citarla ahorita. Expresó que los detractores del gobierno se valen de divagaciones y demagogias para criticar su política económica.
Yo quisiera que alguien me diga si en este programa he escuchado alguna vez una divagación, ni una demagogia para criticar lo que está haciendo este gobierno, que repetimos que es exactamente lo que hizo el gobierno anterior, pero magnificado. Todo, absolutamente todo, incluyendo la corrupción. Incluyendo la corrupción. Y no estamos diciendo que es el presidente, pero su gobierno sí, y él lo sabe. Y él sabe quiénes son también. Entonces, ya lo admitió, ya él admitió que él sabía y ha tomado algunas acciones muy tímidas con relación a ese fenómeno de la corrupción en su gobierno. Pero ahí está paralizado el de Preco. Ahora dicen que van a trancar a Lockwood. Dice el de Preco que tiene 138 casos. De esos 138 casos. ¿Contra Lockwood? Todos. No me digas. No, contra diferentes funcionarios del gobierno pasado y de este gobierno. Ah, bueno. ¿Y dónde están esos expedientes? Bueno. Temas nacionales, el clima social. Paralizan varios pueblos del Cibao. Esto a propósito con el primer titular que leímos que decía que Mejía reconoce los apagones y irritan a los ciudadanos. Sí. Varios pueblos del Cibao protestan por los apagones y piden diversas reivindicaciones. Paros y protestas en la región norte. Las protestas por apagones no cesan. Huelga en San Francisco de Macorís, en Tenares. Militarizan estaciones de peaje ante las amenazas de los choferes por el alza del peaje. Destruyen contadores en inicio de huelga del Licey contra los apagones. Siguen protestas callejeras por los apagones. ¿Qué le parece? Óigame, aquí no me dio tiempo a poner un titular que se refería al hecho de que ayer Franco Badía aparecía diciendo que buscaba el diálogo con los sindicatos de choferes. Desde luego, quiero decir que mantenemos nuestra posición de que los choferes, sus intereses son subalternos a los intereses de los usuarios del sistema de transporte. Los gobiernos tienen la proclividad de negociar, entre comillas, con los sindicatos y con los dirigentes choferiles, pero es para comprarlos. Y entonces los dirigentes choferiles que saben eso, de vez en cuando hacen sus alborotos o hacen sus amenazas de huelga para que los compren, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, queda sacrificado todo aquel que tiene que usar el transporte público, que sigue banda por hombro. Mira, ayer decía esto en la prensa. Franco Badía busca el diálogo con choferes y transportistas, pero hoy en la mañana está el titular que dice: nuevos peajes entran en vigor. No se iba a dialogar antes de poner eso en vigor. Nuevos peajes entran en vigor. Entonces, ese es el problema, presidente. Ayer le decíamos que no era la magnitud del peaje. Y el mismo Pedritín decía que cualquier cajetilla de cigarrillo costaba 30 pesos y que todos los choferes fumaban. Y nosotros hemos dicho que los 30 pesos no es lo significativo, sino a dónde están los peajes y a cuál es el destino de los 30 pesos. Porque no son además 30 pesos. 30 pesos vendría a ser el mínimo. En todo caso, los 15 pesos, ¿no? Sino el hecho de que el destino es al bolsillo de la gente a quien le están entregando las concesiones. Y el presidente alegó que el gobierno necesitaba ingresos, pero ese ingreso no va al gobierno. O va al Banco de Reserva, al cual se le entregaron algunos de los peajes, o va a las concesiones esas que se le están repartiendo como canonjías por 20, 25 y 30 años a una serie de gentes. Y es ahí a donde van esos cuartos. Entonces, también venir y decir, y eso va y se acabó, y aquí está. La forma de hacerlo también tiene mucho que ver. Además, la irracionalidad, porque ya ayer lo analizábamos con un trabajo muy interesante que salió en la prensa diciendo que está mal colocado todo aquello. Porque hay tramos enteros de carreteras en el país
que se pueden transitar sin pagar ningún derecho a estarlo usando, mientras que otros están sobrecargados. Entonces esto, como todo se ha hecho ahí, a la cañona, el resultado no es bueno. Y claro, pues van a quedar algunas áreas del país sobrecargadas en extremo, mientras otras están totalmente descargadas. Y que a los peajes hay que dar alternativas, aunque sea más largo el trayecto y quizás un poquito más incómodo, porque son carreteras de menor categoría, pero hay que dársela para poder optar por el peaje. Tienen que dar esa alternativa a la ciudad. Para que no haya monopolio. Claro, para que no haya monopolio, obligatoriedad de pasar por el peaje para pagar. Sí. Las sorprendentes declaraciones del canciller Tolentino. Bueno, Nuestro canciller. esto sí fue una sorpresa. Frontera abierta empuja a haitianos hacia República Dominicana, pero don Hugo Tolentino dice también que cree que los haitianos amenazan la seguridad nacional y ve que haitianos amenazan la seguridad nacional. Caramba. Ayer salió y nosotros nos hicimos eco de esta afirmación, pero no leímos el reportaje. Yo creo que vale la pena que leamos lo que escribió Leo Reyes, que es quien está cubriendo estos temas. Y hay que decir que Leo Reyes fue uno de los periodistas que estuvo más cerca de Peña Gómez. Y sin embargo, Leo Reyes mantiene, en mi opinión, una posición muy equilibrada con relación al asunto de la relación con Haití, a sabiendas de que el problema básico de todo lo que concierne con Haití giraba alrededor de la persona de Peña Gómez por ser hijo de haitiano. Y durante muchos años ese tema no se tocó para no lastimar a Peña Gómez. Y se dejó que fuera creciendo el problema. Y eso era parte del esquema de quienes buscaron desde allá, desde el norte, apadrinar la candidatura presidencial de Peña Gómez para que llegara al poder. Precisamente esa condición. Entonces mucha gente ha estado diciendo que no, que todo eso era para hacerle daño a Peña Gómez. Bueno, era una realidad. Peña Gómez era hijo de haitiano. Los haitianos veían en él su hermano. Y si no, nada más hay que leer todos los testimonios que se hicieron publicar allá en Haití a la muerte de Peña Gómez. Hay un libro que lo acaba de editar el señor Pastor Vázquez y al que contribuyó también el actual embajador Chico Despradel. Y ahí está el manifestada, ¿verdad?, el dolor que sintieron los haitianos a la muerte de Peña Gómez. Un dolor muy sincero, que lo sintieron también muchos dominicanos y que los que compartimos con él también lo sentimos. Lo único que estábamos alejados de él, precisamente por su actuación en la política, contraria, en nuestra opinión, al interés nacional, porque estaba subordinado a quienes lo pusieron en ese ente que se llama Diálogo Interamericano. Nadie va a parar a Diálogo Interamericano, porque sí, todos los que están ahí son llevados por la plutocracia transnacional, la misma que es acreedora a través del sistema bancario de América Latina y de la República Dominicana. Entonces los que están ahí, y fíjense que ese es el mismo cuadro que está ahora mismo enfrentando Brasil. El presidente que se va es miembro de Diálogo Interamericano, y el que casi es, que es Luis Ignacio da Silva, alias Lula, ese es miembro de Diálogo Interamericano también. Quiere decir que cuando él se encarame ahí y comience a actuar en contra de todas las expectativas que se hizo el pueblo brasileño de escapar del modelo económico que implantó el anterior miembro del Diálogo Interamericano, que es Fernando Enrique Cardoso, se van a dar tremenda sorpresa y ustedes van a ver lo que va a pasar ahí. Ustedes van a ver. No queremos que se produzca ninguna situación en Brasil. Estamos diciendo que a la vista de lo que ya sabemos que va a suceder desde el punto de vista de los compromisos del señor candidato, que casi es presidente, los problemas que vienen son cuestión de lógica política. Entonces, vamos a leer este artículo del Leo Reyes, que dice: la política de frontera abierta
la falta de regulaciones y la declaratoria de matrimonio sin divorcio, que es una desgraciada frase que ha puesto o ha acuñado el presidente, porque da a entender como que no podemos escapar de este problema. No, nosotros sí podemos escapar de este problema, porque el problema es de ellos. Ahora lo hacemos nuestro en la medida en que no hagamos respetar esa frontera, que es el jueguito en que estamos embarcados. Dice, ha empujado hacia territorio dominicano una de las mayores migraciones de haitianos ilegales en los últimos años. Dice, el aluvión de indocumentados haitianos es tal que prácticamente ha desbordado la capacidad de las autoridades para contenerlo y las acciones de control se ejercen muy limitadamente con repatriaciones de pequeños grupos que hace el ejército y eventualmente la Dirección de Migración. Pero la frontera no es solo puente para el tráfico de personas, haitianos y no haitianos, sino que en los últimos 2 años se ha erigido en una especie de alcantarilla para el drenaje y contrabando de drogas, armas, vehículos y mercancías. Dice, la política de matrimonio sin divorcio expuesta de buena fe por el presidente Mejía ha flaqueado por no estar acompañada de la definición de una política migratoria del Estado Dominicano frente a Haití. Y habla del proyecto de nueva ley de migración que está guardado para estudio en las gavetas del Congreso sin que se conozca públicamente esfuerzo alguno de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni de la Dirección de Migración para promover su aprobación. Bueno, lo que pasa es que ese proyecto de ley lo que viene es a ablandar. Acuérdense que había una legislación que data de la era de Trujillo. Y si data de la era de Trujillo, ustedes pueden estar seguros que no es blandita frente al problema haitiano. Entonces, vino un proyecto para modificar eso. Y después que estaba en el Congreso, este gobierno lo retiró para hacerle enmiendas. Ablandarlo más. Entonces, ese es el proyecto del cual se está hablando, porque ya lo reintrodujeron y ese proyecto lo conoce a perfección todo el grupo interesado de la migración haitiana en el suelo dominicano, ¿verdad? Todas esas organizaciones que se ha permitido que se organicen en suelo dominicano violando la Constitución y las leyes, porque hemos tenido una partida irresponsable ejerciendo las funciones del secretario de Estado de Interior, que es la cartera encargada de vigilar eso. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Bueno, vamos a seguir leyendo el artículo de Leo Reyes. Dice, el aluvión de indocumentados haitianos es tal que prácticamente ha desbordado la capacidad de las autoridades para contenerlo y las acciones de control se ejercen muy limitadamente con repatriaciones de pequeños grupos que hace el ejército y eventualmente la Dirección de Migración. Pero la frontera no es solo puente para el tráfico de personas haitianos y no haitianos, sino que en los últimos 2 años, repito, se ha erigido en una especie de alcantarilla para el drenaje y contrabando de drogas, armas, vehículos y mercancías. Arriba. La política de frontera abierta, la falta de regulaciones y la declaratoria de matrimonio sin divorcio ha empujado hacia territorio dominicano una de las mayores migraciones de haitianos ilegales en los últimos años. Continúa acá. Bueno, comienza ahí hasta aquí. Aquí. La política de matrimonio sin divorcio expuesta de buena fe por el presidente Mejía ha flaqueado por no estar acompañada de la definición de una política migratoria. Los haitianos ya no solo están por millares en las plantaciones agrícolas y en la industria de la construcción, sino que han tomado los centros turísticos con su pintura y artesanía y hasta trabajan como guardianes en residencias de los centros urbanos. Se estima que alrededor del 50% de los tricicleros ambulantes vendedores de jugo de caña y naranja en toda la capital son haitianos y un porcentaje bastante considerable son coqueros o pregoneros de caña infundita, maní y dulce de maní y coco, agua en funda y botella y parleteras. La mayoría de estos no tiene visa ni ha firmado contratos de trabajo como se estila en todo país para que un forastero pueda ejercer una labor remunerada. Los empleadores, los mayores responsables después del Estado de esa inmigración ilegal, pocas veces han llenado los trámites que ordenan las leyes. Y allí termina. Cuanto más se deje crecer y desarrollar el problema,
tanto más difícil les será a las autoridades dominicanas encontrarle solución. Eso es así. Ahora encontramos una declaración del señor canciller. El señor canciller dice que cree que los haitianos amenazan la seguridad. Y dice aquí, el canciller Hugo Tolentino Dipp sostuvo hoy que la incesante inmigración ilegal haitiana plantea un problema de seguridad nacional y atribuyó culpas a la permisividad del gobierno haitiano. Permisividad del gobierno haitiano, a la complicidad de los empleadores dominicanos y a la carencia de una ley que responda a lo que son hoy los procesos migratorios. Yo quiero decirle que la permisividad es la del gobierno dominicano, de la cual él es canciller, porque él está hablando como si estuviera llegando hoy al territorio dominicano, desde el otro lado de la frontera, porque él ha estado actuando como si fuera el canciller haitiano. Y ahora llegó al suelo dominicano para encontrarse todo lo que hoy dice. La permisividad no es del gobierno haitiano, es del gobierno dominicano. Lo que hay del lado del gobierno haitiano es una política de penetración e incluso una política agresiva contra la República Dominicana, con un proyecto de agresión en todo el sentido del término. Entonces, yo le traje al señor canciller el texto del acuerdo final de la litis o del conflicto que surgió a propósito de la muerte de miles de haitianos en suelo dominicano por orden de Trujillo en el año 1937. Esto fue el documento que se firmó en Washington el 31 de enero de 1938. Aquí está, miren la última línea del documento. Hagan un close-up allá abajo. Hecho y firmado en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, el día 31 de enero de 1938. Esto es el anexo, el texto del acuerdo final, que está como anexo del libro de Bernardo Vega sobre los documentos de República Dominicana y Haití. Pero quiero reiterarle estos dos artículos que se refieren a lo que a mi manera de ver es más importante, porque en este acuerdo se fijó una indemnización de $750,000 que pagó el gobierno dominicano al gobierno haitiano. Pero, dejado de lado esa situación, que quiero también reiterar, que el hecho horrendo de la muerte de 6 o 7 mil haitianos, no se sabe exactamente cuántos fueron, pero no pasan de ahí. Probablemente fueron entre 3.500 y 4.000. Pero como quiera es una barbaridad de gente. Lo único que fueron muertos en suelo dominicano, después de que se les advirtió que se retiraran a su país y se negaron. Entonces Trujillo actuó contra ellos. Y entonces se firmó la indemnización económica que pactaron las autoridades haitianas de la época. Y se puso estas cláusulas, oigan bien. Noveno, los dos gobiernos, el dominicano y el haitiano, dictarán y harán cumplir cada uno dentro de su propia jurisdicción todas las medidas administrativas y todas las disposiciones ejecutivas útiles o necesarias para asegurar a los nacionales del otro estado residentes o presentes en su territorio toda la protección que a aquellos les garanticen las leyes del estado en cuyo territorio se encuentren y las que de todos modos les reserva el derecho de gente. Es decir, que todo el que estuviera en condición de legalidad estaba bajo el amparo de las leyes del país en donde se encontraban, en este caso del lado dominicano por las leyes dominicanas, si entraron legalmente. Décimo, para impedir en lo porvenir toda posibilidad de nuevas dificultades, las altas partes acuerdan, primero, que cada uno de los dichos gobiernos adoptará las medidas necesarias para impedir que sus nacionales se introduzcan por las fronteras en el territorio del otro estado sin el correspondiente permiso de la autoridad competente de este. Esa es una falta imputable a todos los gobiernos haitianos, pero no ha habido una sola iniciativa
de ninguna cancillería ni de ningún gobierno dominicano para sentar en el banquillo de los acusados al gobierno haitiano por violar esa disposición de este acuerdo. Segundo, que en conformidad con las buenas normas del derecho internacional se procederá a la repatriación de los nacionales de cada estado que se encuentren en el territorio del otro estado en violación de las leyes de este o que fueren declarados indeseables por las autoridades competentes del mismo. Ahí está validada la soberanía de cada estado sobre su territorio en términos de migración. ¿Dónde ha estado ejerciéndose eso de una manera cabal? Se ha estado haciendo, dependiendo de quién esté al frente de las Fuerzas Armadas o de quién esté al frente de migración, un poco más o un poco menos de esfuerzo. Pero no ha habido una voluntad. Recuerden que cuando el presidente Mejía viajó a Naciones Unidas y tiró aquel magnífico discurso que nosotros aplaudimos, los nacionalistas, resulta ser que cuando llegó aquí se trasladó precisamente a las provincias fronterizas y desde allí dio instrucciones de que le dieran todas las visas de turismo que quisieran los haitianos. Y al amparo de eso que dijo el presidente, unos cónsules dominicanos que estaban allá hicieron zafra, como decimos aquí, cosecharon mucho dinero expidiendo visas a los haitianos y cobrando por ellas sus honorarios a su discreción. Y cuando ya la cosa pasó a ser escandalosa, entonces la Cancillería reacciona y entonces va a decir que estaban violando las normas que se le habían dictado. Y yo recuerdo, y la prensa lo recogió, que uno de los cónsules dijo, no, yo estaba cumpliendo las instrucciones del presidente, que es verdad. Por eso el presidente no puede decir una cosa y después otra. Entonces, esto es fundamental. ¿Qué está haciendo la Cancillería con esto? Nada debería estar haciendo. En lugar de haber sentado a Haití por vía indirecta a través de esas organizaciones ONGs de Estados Unidos a la República Dominicana en el banquillo de los acusados en el Tribunal de Derechos Humanos de Costa Rica, la República debe haber sentado, y todavía debe hacerlo, sentar a Haití como violadora de este acuerdo y además violadora de la soberanía de la República, porque con este acuerdo sencillamente lo que hizo Haití fue obligarse a respetar la soberanía de la República. Ahora, nosotros los dominicanos somos los que tenemos que hacer respetar nuestra soberanía. Eso es lo que no ha habido. Y además ha habido mucho temor a hablar del tema del conflicto dominico-haitiano, porque estaba por en medio la figura de José Francisco Peña Gómez. Entonces, Tolentino y otros cuadros del PRD que no tienen sustentación en la base del PRD hacían mérito protegiendo a Peña Gómez, diciendo que todo tema que se tocara sobre el problema haitiano iba contra Peña Gómez por razones raciales. Y eso no es verdad. Eso es una infamia. Entonces, ahora dice, oigan bien lo que dice el señor canciller. Después que nos dijo a nosotros los nacionalistas, nos dijo que éramos unos fabuladores y que éramos nacionalistas de pacotilla, por decir que teníamos un peligro inminente y además la posibilidad de una conspiración para una fusión de facto con Haití, a base de meternos gente aquí hasta que ya seamos todos la misma cosa. Pues oigan lo que dice esta eminente personalidad dominicana. Atribuyó culpas a la permisividad del gobierno haitiano, a la complicidad de los empleadores dominicanos, que es verdad, y a la carencia de una ley que responda a lo que son hoy los procesos migratorios. No es verdad, hay una ley, lo que pasa es que no la quieren respetar. Y hay acuerdos. Y quieren entonces imponer la otra, la que tienen ahí en el Congreso. No, que haga respetar la que está. Esa ley está, no es verdad que no hay ley. Opinó que esa inmigración ilegal hay que contenerla, oigan bien lo que dice ahora, y tomar medidas más severas, una mayor vigilancia, y cita entre comillas, porque indudablemente que la República Dominicana no puede continuar con esa inmigración indiscriminada, con esa emigración, no es emigración, es inmigración, que no cesa, o sea, hay que ponerle coto a esa emigración, dice él, es inmigración, es emigración de Haití para acá, pero para nosotros es inmigración, a menos que él esté psicológicamente ubicado allá bueno. y esté viéndolo como que sale de allá para acá como una emigración, pero colocado él allá, ¿no? Sí.
Esos son lapsos. Dijo no dudar que la inmigración ilegal, dice la inmigración, pueda hoy ser mayor que antes, dada la situación haitiana. Y reveló poseer cifras alarmantes sobre la cantidad de haitianos que reciben servicios en hospitales como el José María Cabral y Valle de Santiago. Ahora es que él se entera. Ahora es que él se entera de eso. Pero eso, ahora es que él se entera. usted se lo ha estado diciendo. Después que tiene 2 años de canciller. Ahora es que él se entera y eso lo sacan los periodistas cada tantos días, cada tantas semanas, sacan todas esas cifras y ahora es que él se entera. Tolentino juzgó que la Comisión Mixta Dominico-Haitiana tradicionalmente lo que ha hecho es pronunciamientos teóricos y literarios sobre el problema de inmigración. Bueno, pero eso es lo que él vive diciendo, vamos a convocar la comisión tal. Ahora él acaba diciendo que esa comisión lo único que hace son eventos o pronunciamientos teóricos y literarios. Y avanzó que para regular esa situación, la Cancillería trabaja en la elaboración de tratados de comercio y de migración con Haití. Ajá. Entonces resulta que la comisión lo que hace son pronunciamientos teóricos, pero los tratados que él dice que está trabajando, no son teóricos. Y este tratado, canciller, ¿dónde está? ¿Por qué no lo hace valer? Porque en la exposición que a nosotros se nos invitó a ir a ver de los documentos del replanteo, de los hitos de la frontera, este documento no aparecía por ninguna parte. Y yo le dije al amigo José Gautier, que fue quien tuvo la gentileza de invitarnos a ver todo el esfuerzo que se había hecho para volver a poner los hitos en su sitio. Y yo le dije, José, ¿y de qué vale todo este esfuerzo si no se va a respetar? ¿De qué vale poner los hitos otra vez en su sitio si no van a significar nada para los que están del otro lado de la frontera? Hay que hacer respetar los hitos de la frontera. Sin eso no tiene ningún valor el trabajo que ustedes están haciendo. Que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de lo que debería ser, es admirable y además se está recogiendo lo que hizo una comisión allá en el gobierno de Horacio Vázquez, donde trabajó precisamente el padre de José Gautier. Entonces sigue diciendo el canciller, nosotros pretendemos hacer acuerdos que sean verdaderamente acuerdos formales, acuerdos que comprometan a ambas partes y que sean verdaderamente defensores de lo que es la soberanía nacional. ¿Y usted quiere algo mejor que esto, canciller? Que le acabamos de leer. ¿Usted cree que usted puede redactar algo mejor que esto? Y sigue diciendo, Tolentino significó que es indudable que un ilegal violenta la soberanía nacional porque rompe con las normas legales del Estado Dominicano. Claro, cada ilegal que nosotros permitimos en este territorio se está burlando de la soberanía de la República, ¿verdad? Entonces, sin excesos, oigan lo que dice el canciller, sin delirios como ha tenido mucha gente. Ahí viene la coletilla. Sin entremezclar en todo esto el problema racial. Pero yo le quiero decir una cosa, canciller. El que ha entremezclado el problema racial es usted. Y otras gente como usted, desde el PRD, para ganar mérito con Peña Gómez. Aquí todo lo que hemos estado defendiendo, la República, lo hemos hecho teniendo por delante el alto interés de la soberanía y la autodeterminación de este pueblo y la preservación de los valores nacionales. Ahora, para neutralizar nuestra denuncia que ahora usted recoge, entonces se dijo que había un problema racial. Ese problema racial solamente lo han traído el grupo que desde el PRD estuvo desviando la denuncia del peligro y el riesgo grave que estaba corriendo la nación con la inmigración, con la pasividad que ahora usted denuncia. Y sigue diciendo, sino simplemente la defensa del país en razón de que no puede soportar una carga tan grande cuando ya los servicios sociales en nuestro país no dan para los dominicanos. Después sigue diciendo aquí que el canciller mostró comunicaciones dirigidas, la última de mayo pasado, a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados para reiterarles la prioridad que reviste el conocimiento del proyecto de ley de migración. Quiere decir que todo lo que él está diciendo ahora, dice la ley de migración que rige data de 1939 y es considerada obsoleta. No, esa es nuestra ley, canciller. Y usted está obligado a hacerla respetar y respetarla a usted. Lo que pasa es que ustedes ahí no quieren respetar esa ley. Y quieren colarnos un ablandamiento de las exigencias de esta ley que vino después del incidente de la frontera y me va a decir que esa ley no es adecuada para defender los intereses dominicanos. Y tampoco es adecuado el acuerdo que se firmó en Washington. Y tampoco pueden los norteamericanos lavarse las manos con este asunto, porque se firmó
precisamente por gestión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Washington el día 31 de enero de 1938. Entonces, que no vengan ahora a hacerse los tontos y a decir que las organizaciones de respeto, de preservación de los derechos humanos, están encontrando que se está irrespetando el derecho de los haitianos en suelo dominicano, pero ¿de qué derecho están hablando, por Dios? Entonces, esto no es más que un manejo hipócrita y oportunista de una situación que ya no se puede encubrir por más tiempo. Pero además se le quiere entonces poner un paño con pasta, como decían aquí los dominicanos, al proyecto de ley que está en el Congreso, para que se cree en la gente, después de todas estas declaraciones, de que ese proyecto de ley que está ahí recoge estas nuevas posiciones que ha expuesto la Cancillería. Eso no es verdad. Ese proyecto de ley, eso está hecho precisamente para lesionar la soberanía de la República. Entonces, vamos a darle seguimiento a todo esto y a poner las cosas en su sitio, porque no nos vamos a jugar con la suerte de nuestro país. Definitivamente que no. Ni vamos a ser irresponsables tampoco. Ahora pasamos al tema de los asuntos presupuestarios y los gastos y los ingresos. Economía dominicana. Crece preocupación por señales de la economía. Y al mismo tiempo, las contradicciones de política económica, que la vicepresidenta Ortiz Bosch defiende el gasto corriente. Pero por un lado dice que hay que contrañirlo, pero por otro lado lo defiende. Dice, crece preocupación por señales de la economía. El dinero está circulando menos y las ventas han decrecido, pero ya había una situación de decrecimiento de la economía y de contracción por el hecho de que el Banco Central estaba retirando circulante. Hemos dicho que si el dinero se le llama circulante para que circule, cuando el dinero es sacado por distintos recursos y mecanismos que se utilizan, entre ellos el Banco Central emite certificados, lo coloca en el mercado para que vengan a comprarlo, y con lo cual retiran de circulación de los bancos, restringen entonces su capacidad de crédito, de su liquidez, para que no se hagan préstamos, para que no vaya a presionar los escasos dólares, porque se los están llevando, señor. Sí. En lugar de estar protegiendo los dólares que nosotros generamos, se están poniendo a disposición de la gente que ha venido a asaltarnos y que necesitan convertir sus pesos en dólares. Y para eso fue que se contrataron los 500 millones de bonos soberanos. No fue para cubrir ningún paquete de proyectos, porque se evidenció que para poder justificarlo hubo que recurrir en la lista a obras que ya estaban prácticamente terminadas, como el puente Juan Bosch o como el Palacio de la llamada Suprema Corte de Justicia, que estaban prácticamente terminados y se incluyeron ahí para decir que con eso es que se está, con los bonos soberanos que se está construyendo. Eso no es verdad. Entonces, ¿cuál era el propósito de todo eso? Tenerle los dólares ahí a Carl Huber, a Kevin Manning, ¿verdad?, al señor Smith, de allá de la Smith Enron, y a toda esa gente a quienes hay que proteger mientras se desprotege al ciudadano dominicano. Y a Unión Fenosa. También se me olvidaban los españoles. Unión Fenosa, que por cierto, hay por ahí un titular, que dice que Unión Fenosa crece beneficio. Crece beneficio, ¿verdad? Pero no di que estábamos teniendo pérdidas. No, yo no sé. Bueno. Pero con relación a las contradicciones de política, es realmente notorio que la vicepresidenta salió en un trabajo que cubrió uno de los periódicos defendiendo el gasto corriente. Porque CENAntillas, el Centro de Investigación Económica de las Antillas, eso es una de esas entelequias que se hacen aquí con el dinero que viene de fuera para que... para darle justificación a eso. Para testimoniarnos la economía, sí, ¿verdad? Bueno, pero como CENAntillas había hecho críticas al nivel de gasto corriente. Entonces, la vicepresidenta salió justificando el nivel de gasto corriente. Dice, la necesidad del país no permite al gobierno ahorrar recursos, dice la vicepresidenta. Pero resulta que concomitantemente con
nuestra defensa, salió la crónica que leímos de la reunión con el presidente, donde la portavoz de lo que se trató ahí fue ella misma diciendo que había que eliminar todo ese gasto superfluo que se venía haciendo. De modo que las flores, que esa no fue la que habló de las flores. Sí, no, y de la promoción de su en la televisión diciendo, miren lo mucho que yo estoy haciendo. Su cartera, que lo hemos criticado y hemos dicho, no hay derecho a que los funcionarios del gobierno con cargo al presupuesto de los que aportan los contribuyentes, de los recursos de los contribuyentes, se estén promoviendo, diciendo lo bien que están haciendo las cosas. Bueno, nos hacen señas de que se nos acabó el tiempo y efectivamente ya coincidimos esta vez con los operadores, de modo que nos despediremos hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando. Hasta luego.